Este versículo que hemos leído en el Evangelio ha provocado cientos y millares de sermones a lo largo de la historia. Porque la Iglesia dice, todo pecado se puede perdonar. Y sin embargo, aquí Jesús dice, creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. La Iglesia dice, todo pecado se puede perdonar, y hace bien, Jesús mismo lo dice, todo se les podrá perdonar. Todo. Sin embargo, después dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Este versículo quedaría mucho menos claro si no viniera después otro versículo que dice, se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Los comentaristas de toda la historia siempre, al explicar el anterior versículo, añaden esto, que Jesús lo dice por aquellos que decían que él tenía un espíritu inmundo, es decir, que era malo. Y ahí tenemos la esencia del pecado contra el Espíritu Santo. No es un pecado de debilidad, de fragilidad, no es un pecado de simplemente resistir algo a la gracia de Dios, de resistir a las llamadas de Dios a la conversión, no es solo eso, es cuando ya el bien es considerado mal. Hay personas que dicen, bueno, creen esto los cristianos, los católicos, bueno, pues allá ellos, y vive tan tranquilo. Pero la cosa cambia cuando hay personas que no solamente no creen, sino que además lo atacan con todo su furor porque dicen, eso es malo. El bien es visto como mal. El bien no es que no sea seguido, no es que se haga el mal, sino que el bien es percibido como mal. Entonces, claro, la cosa se complica extraordinariamente para la conversión. ¿Cómo le vas a mover al bien si él considera el bien como mal? Y claro, eso no hay manera de solucionarlo. Claro, a esto no se llega de golpe, a esto se llega después de un largo proceso, en el que se van dando pasos y más pasos. Es una cosa muy grave, claro. Y me acuerdo ahora de casos de aparecidos en la prensa hace pocos años, de una persona que movió a miles de personas a apostatar, y llevaron al arzobispado de Madrid varios miles de firmas de personas con su DNI, nombres, etcétera, para apostatar. Concretamente esto lo movió entre unas personas, una de las que más lo movió fue un concejal socialista, se ha dicho de paso, de Madrid, y además lo dijo públicamente, Cerolo se llama. Claro, él hace eso porque percibe el bien como mal. Apostatar, eso es lo que, claro, ya cuando una persona, la figura de Jesús no es que no la quiera seguir, no es que le sea indiferente, sino que le tiene verdadera aversión, pues ese es el pecado. Por lo menos el segundo versículo, que dice esto, lo dijo refiriéndose a los que decían de él tal cosa, pues eso es lo que nos da a entender. Esa es la explicación. Desgraciadamente hay personas así, y esa es la razón por la que, a veces Dios, ¿qué puede hacer si el hombre se resiste con todas sus fuerzas? Ahora bien, tampoco sabemos de nadie que esté condenado, con lo cual, incluso de ese señor que apostató, hizo apostatar a otras personas, pues quién sabe cuándo le esperará la gracia, cuándo le esperará, puede ser más adelante. Pero desde luego, al pecado al que se refiere Jesús,
Si no ocurre un verdadero milagro, eso no es la típica cosa que uno dice, bueno, nada, en el último momento ya, si Dios es muy bueno, pues ese Dios muy bueno dice, no, no, esto es complicadísimo, no sabéis lo que es esto. Es un milagro imposible para los hombres, imposible. Y usa las expresiones más duras refiriéndose a ello. Y San Juan, el apóstol amado de Jesús, en una de sus 2 epístolas también vuelve a referirse a este pecado. Y se refiere con estas palabras: orad por los pecados, pero hay un pecado por el que no os digo que oréis, porque es un pecado de muerte. Y se refiere también pues a esto. Y hay personas así. Esas personas, sin saberlo, los que están en pecado de muerte, los que han blasfemado contra el Espíritu Santo y siguen impenitentes, son personas que están en este mundo, pero son como condenados en vida. Si no viene la gracia de Dios, son como condenados vivientes, exentos totalmente del reino de los cielos. Esa es la importancia tan grande que tenemos nosotros de orar para que Dios actúe dentro del corazón, porque no sirve hacer apostolado. O Dios actúa con esas personas, o Dios actúa desde el interior con la gracia, o todo lo demás son impermeables. Al revés, como tienen aversión, todavía reaccionarán con más furia. Tiene que ser Dios desde dentro que derrumbe esa muralla. Un verdadero milagro, milagro. Porque si ya es difícil cambiar a las personas con la gracia y la ayuda que viene de fuera, buenos ejemplos, predicaciones, etcétera, etcétera, mucho más difícil es en estos casos en que las personas son una auténtica muralla frente a la gracia de Dios. Pero aquí, ahora, en nuestras oraciones, podemos decir cada uno de nosotros, pues uno en el mundo, Señor, que hoy cambie, que hoy sienta el dardo ardiente, que dé justo en el corazón y que comience a pensar en cambiar de vida. Pidámoselo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en esta Santa Misa.